Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 9 minutos y bueno, nos hemos demorado un poquito para poder organizar las cosas acá internamente. Ustedes saben que somos radio, intentando hacer televisión, multimedia y todo, pero bueno, siempre con las mejores intenciones, sobre todo de hablar de temas que son importantes para nuestro país, de generar un debate, de generar también esa introspección en cada uno de ustedes, que podamos revisar qué está pasando, qué nos está pasando y sobre todo cómo estamos actuando dentro de esta sociedad, cómo estamos tratando, en este caso, a las víctimas de violencia de género. Porque cuando se visibiliza un caso, si bien vemos respaldo, también vemos muchas actitudes muy violentas que terminan revictimizando a quienes ya han sufrido un proceso muy doloroso o están en un camino en búsqueda de justicia. Así es que nuestras invitadas del día de hoy, pues son invitadas de lujo y son mujeres luchadoras, a quienes les agradecemos por su lucha, por el mensaje que también trasladan y motivan a otras víctimas de violencia también a alzar sus voces. Deni. Buen día, Sofi, buen día a todas las Guarmis que se conectan ahora mismo. Son las 9:11 de la mañana. Es un placer siempre estar en la cabina de Radio Pichincha y más aún cuando juntamos estas voces incendiarias que evidentemente ponen a temblar. Y bueno, ¿por qué hablar tan temprano de esto, amigos y amigas? Porque es fundamental analizar lo que está pasando también con las familias que ponen los cuerpos para exigir justicia y reparación, una palabra muy distante para la justicia ecuatoriana, sé que mucho se habla de ella. Hoy nos acompaña Verónica Ibarra más adelante, quien es periodista y víctima de violencia de género. También está con nosotros Ibel Martínez, quien es abogada defensora de derechos humanos y madre de Ana Paula. También recientemente han podido visibilizar la situación que viven en temas de violencias que tienen que enfrentar Ana Paula, y la verdad que es un tema muy preocupante también. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, y Madre Justicia, que también queremos decirle, porque evidentemente Eli se vuelve también en un símbolo de lucha y resistencia de las mujeres, de las madres que también exigen justicia por los feminicidios de sus hijas. Y también queremos contarles del caso de Daniel, y por eso nos acompaña Andrea Flores, quien es parte de la vocería de este caso de Daniel, y también que es lamentable ver cómo también ocurren hechos, no solo en Pichincha, amigos, sino a nivel, en territorio nacional, ¿no? Así es. El día de ayer precisamente hablábamos acerca del abuso sexual infantil y decíamos, a esta sociedad, a esta ciudad, a esta provincia le hace falta un baño de verdad sobre la violencia sexual infantil, sobre la violencia de género, sobre las vulneraciones a los derechos de las personas, de las minorías, y por eso, bueno, les agradecemos infinitamente a nuestras invitadas por estar aquí, por juntarse. Seguramente se han juntado en otros espacios también. Elizabeth siempre lo dice, son las mujeres las que la han sostenido, y Sibel ha sostenido muchas veces también a Elizabeth. Ahora Elizabeth sostiene también a Sibel. Estamos también con Andrea. Son estos casos que no dejamos que pasen desapercibidos, porque es importante que los hablemos. Elizabeth, ¿cómo está? Buenos días. Sibel, Andrea, muchas gracias. Ojalá pueda sumarse Vero Ibarra también, habíamos quedado, ella está en Panamá, ustedes conocen el caso de ella. Me decía, me surgió algo en este momento, pero voy a intentar conectarme. Ojalá que sí sea posible. Elizabeth, ¿cómo está? Buenos días, gracias siempre por el espacio, gracias por estar pendiente de lo que es el dolor de nosotras las madres, el dolor de no tener un acompañamiento y una real justicia. Gracias y buenos días, a la orden siempre. Buen día, Sibel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Porque la verdad que también hablar de los sentimientos es un tema un poco tabú todavía, pero para las madres, no sé, yo la veo a mi mamá cada día y la verdad que tengo el privilegio de poder compartir con ella. Y yo les admiro un montón porque nos acostumbramos a escuchar ciertas historias en la televisión, en los medios de comunicación, pero no tenemos magnitud, no llegamos a esta magnitud de saber también cómo se sienten, ¿no? Porque desgasta básicamente, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Denise, Sofi. Yo les escuchaba hace un momento esta presentación que nos hacían, y decir, es increíble cómo vamos tejiendo redes a través del dolor, ¿no? Porque es así, porque esta violencia de género es un derecho de machos, ¿no? Permisiva, impune. Y eso es lo que nos une, ¿no? Entonces es un dolor saber que eso nos une, pero también es saber que, por ejemplo, con él y con Andrea nos une
un trabajo de violencia sexual en niños hace mucho tiempo. Con él y el resonar con su dolor y luego con el mío, ¿no? Y son temas que nos invitan o nos impulsan a seguir, ¿no? Y a exigir justicia, porque creo que eso es algo que debemos hacer, pero también a pedir a la sociedad que se nos una, ¿no? Que se nos una en esta cruzada tan grande y tan importante respecto a dejar de sufrir violencia de género en esta sociedad, ¿no? Eso. Ojalá y pues el trabajo que se está haciendo esté dando sus frutos. Yo siento que sí, ¿no? Yo siento que si hoy los casos resuenan tanto es porque hay una red de mujeres que están detrás, que están sosteniendo a otras mujeres y a otras víctimas de violencia. Andrea, muchas gracias por estar aquí, por también darle voz a Daniely en este caso tan doloroso que también nos muestra cómo desde los niños, desde las niñas, están a merced de un sistema bastante violento y revictimizante. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir nuestra historia. Para la plataforma es muy importante la visibilización social, ya que estamos cansados de la impunidad y de la indolencia del sistema judicial ecuatoriano. Andrea, solo como para poner en contexto, ¿nos puedes contar qué pasó con Daniely? Porque es un caso que se lleva en Esmeraldas, pero que tal vez no tengan mucho conocimiento algunas personas. ¿Nos puedes contar un poquito? Con mucho gusto. Daniely tiene 17 años. A Daniely le gustan los gatos y le gusta viajar. En un paseo hacia la ciudad de Tacames, Esmeraldas, fue víctima de violencia sexual por parte de su padre. Entre la noche del 17 de agosto y la madrugada del 18 de agosto, él fue detenido en flagrancia. Se inició un proceso de investigación y, oh sorpresa, 23 días después salió libre con una sospechosa medida alternativa que incumplió. Se presentó hasta noviembre a la fiscalía a firmar y desde ahí no ha cumplido. ¿Y qué han hecho los jueces? Le han mantenido libre. El agresor, el padre agresor, violador, sigue libre, mientras que la niña cuando él salió no tenía medidas de protección ni tampoco su familia. El sistema judicial ecuatoriano, los jueces de la ciudad de Tacames no han garantizado el acceso a la justicia de Daniely, no han transcrito su testimonio anticipado, que en teoría lo que dice el COIP es que en Cámara de Gesell es la única vez que los niños deben hablar. No lo hicieron, no les dio la gana. Han pasado 3 secretarios. El juez de Atacames no ha querido transcribir su testimonio y Daniely tendrá que volver a rendir su testimonio frente a su agresor, lo cual es violento, revictimizante, y él se encuentra libre, no asistió a la audiencia que fue convocada el anterior viernes 16 de junio y esto nos causa indignación porque es por complicidad judicial que el violador se encuentra libre. Su padre, agresor y violador, se encuentra libre. Estamos hablando de un buen tiempo que ustedes están ya en esta lucha, ¿no? Elizabeth, ya va a ser un año, Sibel, más de 1 año y medio. ¿Cuánto tiempo ustedes con esta lucha? 1 año. 1 año también. Y pues ahora vamos a sumar y saludar a Verónica Ibarra, ¿no? Que se suma a estas lastimosamente estadísticas tan grandes que tiene y tan fuertes que tiene nuestro país. 6 de cada 10 mujeres siendo víctimas de violencia de distintos tipos de violencias que se ejercen utilizando herramientas que son parte de estos mecanismos que han sido avalados por una sociedad patriarcal. Verónica, empieza recién lastimosamente decirlo, calvario en estos meses cuando se atreve a denunciar el 12 de junio, bueno, en realidad el 7 de junio que ella hace la denuncia en la Fiscalía de Panamá y hoy está ya aislada de su país sin posibilidad de regresar, de poder encontrarse con esta red de mujeres, que se dan la mano con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos y está ya en Panamá con un bebé de 1 mes en brazo, con su pequeña de 5 años y junto a su hermana. Verónica, muchas gracias por sumarte también el día de hoy. Aquí estamos haciendo este ejercicio de tejer estas redes que Sibel decía, lastimosamente son redes que se tejen partiendo del dolor que cada una ha sentido en diferentes casos. Así es, Sofi, ¿cómo están? Buenos días a todas, gracias por el espacio. Sí, precisamente me encuentro en este calvario, como tú decías, en esta etapa tan difícil de la vida, donde nos han abandonado las autoridades, donde nos han dejado totalmente solas, donde hemos visto que es más importante respaldar y hacer un escudo contra un abusador
antes que darle protección a una mujer, a 2 mujeres y a 2 niños. Hemos sufrido el abandono total de las autoridades, hemos visto, no sabemos si es que esto puede llamarse machismo, espíritu de cuerpo, ¿cómo lo llamamos? Seguimos nosotros acá, vamos ya 17 días sin poder tener medidas de restricción, medidas que nos amparen a nosotros para que no se nos acerque nuestro agresor. Y sin embargo, él sí tiene medidas por esta inmunidad diplomática y las tendrá hasta fines de este mes, porque sigue siendo parte o al menos parte del rol del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que esa es nuestra realidad hoy por hoy. Y también hasta fines de este mes, porque no se nos ha permitido conseguir estas medidas que tanto necesitamos para poder movilizarnos sin ningún problema, para poder conseguir nuestras pertenencias de vuelta, para poder tener una vida algo normal. La verdad que yo lo que sí quiero resaltar es que que no se acostumbren también a escuchar lamentablemente todos estos actos, ¿no? Porque a veces como la justicia y la sociedad piensan que las mujeres tenemos que acostumbrarnos a exigir lo que por derecho nos merecemos. Eli, por ejemplo, yo leí algunos comentarios en contra de su lucha, ¿no? Igual que si ve las amenazas que hiciste públicas, y la verdad que es bastante doloroso, porque a esto se suma también los primeros cuestionamientos a Verónica, ¿no? ¿Por qué no denunció antes? Qué bestia, qué burra, básicamente, ¿no? Siempre ubicando a las víctimas en el foco del huracán, mientras a los agresores, a las personas que irrumpen con la tranquilidad de una mujer, que afectan diariamente su día a día, impunes, ¿no? Eli, cuando a usted le han dicho un sinfín de veces, busca plata, ¿no? Lo que ella quiere es plata, minimizando completamente que su hija fue asesinada en una escuela de policías por un policía, ¿no? O sea, tratando de enterrar las luchas de las mujeres y de las denuncias que evidentemente la violencia genera. Definitivamente el desconocimiento de la norma nos hace decir a veces cosas o les hace decir a las personas cosas que, a pesar de entender, nos quieren a nosotros ocultar, nos quieren rematar, porque nosotros estamos viviendo una vida sin vida. Yo le escucho incluso a Verónica. Ella empieza este calvario y va a seguir mucho tiempo, porque estamos en un sistema indolente, en un sistema patriarcal y en un sistema donde no tenemos ni siquiera la empatía de un gobierno para que nos dé la mano y nos apoye institucionalmente como por derecho nos corresponde. ¿Por qué le dicen a Elizabeth Otavalo que que quiere plata? Porque parte del sistema penal, de los juicios penales, es la reparación. Pero esa reparación jamás se va a hacer efectivo, Denise. Nunca, pida lo que pida. Lo único que estamos nosotros exigiendo que en esa sentencia se respete, para que haya un precedente donde ya no nos sigan matando, por Dios. No le van a dar a Elizabeth Otavalo un centavo. Germán Cáceres, el femicida confeso, y el señor Camacho, que no hizo nada por defender a mi hija, nunca le van a dar a Elizabeth Otavalo un centavo. Elizabeth Otavalo no busca ese dinero, busca que ya no nos sigan matando. Específicamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Les interesa? ¿No les interesa nada el interés superior del niño? Como víctimas que dejan. Verónica está ahí, está pidiendo cuando eso simplemente debería darnos el Estado. Isaac está completamente abandonado. ¿Y qué pasa con Isaac? No pasa nada, no importa, pero el Estado no ha hecho nada. Lo mismo Andrea. ¿Qué pasa con la niña? No pasa nada. Por lo tanto, tenemos que seguir gritando en las calles y unirnos de la mano y gritar con fuerza, basta. Y que se sigan uniendo. ¿Pero qué esperamos? ¿Que nos sigan matando? ¿Que sea tu hermana, tu madre, tu hija, tu amiga? ¿Para nosotros sentir el dolor y ahí sí unirnos? No. Es ahora donde debemos actuar. Además, Elizabeth, a mí, aparte de que me preocupa muchísimo cómo el sistema judicial, cómo el Estado trata a las víctimas de violencia y a sus familias, me preocupa también cómo la sociedad juzga sin ponerse en los zapatos de la otra persona. A usted le han dicho reiteradas veces, bueno, pero
María Belén debió darse cuenta y debió salir. Le han dicho lo mismo a Verónica, ¿no? Pero ¿por qué no le abandonó antes? Bueno, cuando decides abandonarles ves todo lo que pasa, cuando decides salir del círculo de violencia, cuando decides huir con lo que tienes puesto, ves cómo te responde el sistema. El caso también de Ana Paula, la hija de Sibel, es doloroso. 1 año y medio luchando por tener alguna pequeña medida de protección, sabiendo cuál es el camino, y es indolencia de las autoridades porque ahora Ana Paula está a expensas de que se pueda acercar su agresor nuevamente. Nosotros habíamos revisado un caso de Pedro Carbo, de una chica que había denunciado porque le habían roto la cabeza con una piedra y no le dieron ninguna medida de protección, la mataron, la asesinaron después de pocos meses, ni siquiera después de la denuncia, creo que no pasó ni un mes, entraron a su casa y le dispararon, le dieron 4 tiros delante de sus hijos. Ese es el riesgo y eso no sé si lo entiende la sociedad cuando uno se atreve a alzar la voz de esta forma. No lo entiende totalmente, ¿no? Y tenemos que luchar no solamente con esta justicia altamente revictimizante, corrupta, particularmente nosotros con influencias, ¿no? Y corrupción. Lo hemos visto además con claridad, por eso yo puse cuando la jueza recula ese fallo, ¿no? Y declara prescrita una acción penal después de haber dictado sentencia. Yo ahí me pregunto qué le sabrán a esa jueza para que ella se juegue la carrera, básicamente, ¿no? Nosotros estamos presentando, por ejemplo, en ese caso, una denuncia de prevaricato en contra de la jueza y hemos levantado las alarmas de Fiscalía y de Judicatura respecto a este tema con cartas, con oficios. Yo les decía a Judicatura y Fiscalía, ¿será que ustedes pueden hacer algo de oficio? Porque las víctimas de verdad que nos pasamos, ¿no? Haciendo escritos, haciendo cosas, más los 6 juicios que en mi caso tenemos, ¿no? Realmente los fondos no alcanzan, ¿no? El derecho penal es muy caro. Las personas, en mi caso yo tengo la suerte que el jefe y colega mío de Ana Paula le está apoyando en estos procesos. Si no fuera así, simplemente nos hacemos bolita, nos escondemos en una esquina y rogamos a Dios que no nos pase nada. Eso es el resultado de esta justicia, ¿no es cierto?, altamente revictimizante. Con relación a la sociedad, qué pena, ¿no? Todavía nos falta mucho por construir. El feminismo quizá ha podido arrinconar este pensamiento de corte patriarcal que tanto daño nos hace en esta sociedad, pero no hemos podido cambiar esa sociedad, ¿no? Desde esta cultura en materia de violencia, que debería ser otra la perspectiva y no precisamente culpar a las víctimas. Pero el mismo sistema nos obliga como víctimas a actuar pruebas, a ser las primeras que debemos, ¿no es cierto?, coger la sartén por el mango con todo el dolor que teníamos. Y un día hablaba con él y con esto termino y le decía, él ni siquiera ha podido con tranquilidad llevar su dolor, su luto, ¿no? Y seguir peleando y luchando. Yo también no he tenido la posibilidad de sentarme a llorar con mi hija, ¿no? Porque además tengo que ser fuerte para decirle, tranquila, todo va a estar bien, pero no sé si todo va a estar bien. Y eso es terrible. Y además, Sibel, a mí algo que me sorprendió una vez en un programa con Sofi, yo lo leí, porque en el mismo día que tú subiste los insultos de este tipo que te manda WhatsApp, que son insultos de hija de puta, de groserías, de amenazas, de calificar siempre, ¿no?, de zorras, de putas, como estos conceptos tan antiguos de dinosaurios que lastimosamente se sigan replicando. Y a la par yo leí un tuit también que revisaba de la abogada de Camacho, una abogada, la señora Gladys Terán, diciéndole no dinero, sino justicia, acusándola a Eli, porque todo eso tú también cargas insultos, cargas violencias y además cargas la responsabilidad de una sociedad tan, ahí sí, todavía tan ingrata con las mujeres y las maternidades, porque te señalan a ti por no cuidarla a tu hija, básicamente, ¿no? Mezclando todo. Solamente ahí decirle cuidado también, que entró en una situación de violencia y supo detener esa violencia. Hay mujeres que nos pasamos toda la vida tratando de salir de ahí. Pero vivimos en una sociedad en donde esta realidad más bien esto no es una posibilidad, es una realidad. Es una realidad. Y súper dolorosa. Y mira, el caso de Verónica, digamos, son 6 meses que ella de alguna forma ha aguantado
insultos, ha aguantado violencia psicológica y patrimonial y dice, no, está en riesgo la vida de mis hijos y se va. Hoy ya hablaba, antes de empezar el programa, con una víctima que estuvo 15 años en un matrimonio aguantando violencia, y cuando decide separarse, lo que hace este sujeto es empezar a ponerle procesos a ella y da la vuelta a la tortilla, le quita a las hijas y empieza para ella un calvario en incluso afectarle ya su psiquis emocionalmente, a tener problemas ya de salud mental, porque no encuentra la forma de resolver esto, porque me decía la hermana que con quien hablé el día de hoy, me decía que ella, mientras estaba respondiendo un proceso, le habían puesto 5 procesos más, y cuando descuidaba el uno, ya los otros habían avanzado y se volvía para ella una bola de nieve imposible de sostener, y lleva 3 años sin ver a sus hijos. Entonces no es un tema sencillo, es un tema muy doloroso, y realmente hay que poner realmente el dedo sobre la llaga y decir qué está pasando con esta sociedad. Giovanna también nos escribe, un abrazo muy fuerte para el Puyo, nos dice: el sistema judicial es un sistema que escarmienta, discrimina, minimiza, revictimiza a las víctimas, no se pone del lado de las víctimas, se pone del lado del perpetrador. La víctima y su entorno es investigada mientras él o la perpetradora está campante. Una justicia así es injusticia. Un fuerte abrazo, Sibel, Elizabeth, y a todas las madres y padres, coraje también. Andrea, bueno, ¿qué camino queda frente a esto, como también para sensibilizar a toda la sociedad sobre cómo trata a las víctimas en vez de apoyarlas en este momento que es crucial para que toda la sociedad pueda pacificarse? Yo creo que la violencia que ha vivido Danelí y todas las compañeras y mujeres en el Ecuador se enmarca en un contexto sistemático de violencia hacia nosotras, hacia nuestros cuerpos. UNICEF dice que de los casos de violencia sexual denunciados por niños, únicamente el 5% recibe sentencia, es decir, estamos en un contexto de total impunidad. Las víctimas, las niñas, los adolescentes tienen la valentía de denunciar, ¿y qué hacen los jueces? Nada. En complicidad judicial dejan libres a los agresores, revictimizan a las víctimas, no les dan medidas de protección. Las cifras son alarmantes y para nosotros, en nuestra opinión, recogemos el criterio de la Corte Interamericana en el caso BRC versus Nicaragua, que dice que el Estado se convierte en un doble agresor. Las niñas son violentadas por sus agresores, en este caso Danelí por su padre, pero también son violentadas por el sistema judicial, lo cual nos indigna y nos causa también frustración, porque es un proceso que no acaba, se inician los procesos. En este caso, Patricio no se presentó a la audiencia del Tribunal Penal, lo que implica que le van a hacer comparecer con la fuerza pública. ¿Y eso cuándo va a ser? Es posible que el caso quede en la impunidad por complicidad judicial, porque le dejaron libre pese a todas las pruebas y pese a que fue detenida en flagrancia. Nos indigna y también nos llama a seguir unidas como mujeres, como sociedad, y también repensar el sistema judicial ecuatoriano. Creo que las reformas han sido muy importantes, las que se han hecho en los últimos años, pero vemos ya en casos concretos que estas no se efectivizan, por lo cual creo que hay que continuar trabajando en este tema. Pero además también el contexto de Esmeraldas, Andrea, es un contexto también que tomarlo con pinzas, ¿no? El desabandono que ha tenido históricamente. Yo hace poco fui y la verdad que la situación de las adolescencias, de los niños, de los adolescentes, digo, es bastante jodido, y donde además no existe el espacio para socializar estos temas. Si bien hay un trabajo de colectivas de mujeres negras espectacular que hacen ahí, yo ahí le mando un fuerte abrazo a Juanita y a las mujeres de Asfalto, sí, porque Juanita, es una maestra que trata de realmente generar estos cambios por Esmeraldas, pero digo, qué difícil llevarlo ahí. Creo que tenemos que hacer una pausa. Nos dicen, el abuelito está ahí. Ya volvemos como enseguida. Canguil. Por favor, si quieren hacer planteamientos también a través de las redes sociales, estamos en Radio Pichincha Multimedia, en Facebook y en YouTube. Ya volvemos. Las Guarmis del Barrio. Bueno, estamos de regreso en este foro que hemos llamado ¿Cómo trata la sociedad a las víctimas de violencia de género y a sus familias? Volvemos con Verónica Ibarra, porque yo había planteado algo que es lo que ella está sufriendo, y cuando el día de hoy hablaba con esta otra víctima de violencia que me hablaba de estos procesos judiciales, enseguida se me vino a la mente el caso también de Verónica, porque Verónica, el momento en que va a denunciar a la fiscalía, le dicen, bueno, qué pena, no le podemos recibir la denuncia porque su agresor es un diplomático y tiene
tiene inmunidad. Pero él sí regresa, arremete en contra de Verónica con 5 procesos judiciales, uno de ellos penal, y ahí la tiene a Verónica atrapada, en vez de poder disfrutar en este momento de su maternidad, de poder atender 100% a su bebé, la tiene respondiendo a procesos judiciales, buscando, preocupada, buscando cómo responder, de qué forma responder, y sin saber qué va a pasar, porque siempre es incierto qué pueda pasar. Verónica, ¿cómo has sentido tú esto de enfrentar los procesos judiciales, de pasar de ser víctima a ser victimaria? Imagínate nada más, Sofi, Denise, lo que es que eso te hagan en tu país es terrible. ¿Cuánto más que te lo hagan en un país que no conoces, que no sabes dónde quedan los juzgados, que no sabes cómo se hacen los trámites, cómo son las leyes? Eso es una angustia terrible, el encontrarte con que la persona en la que tú confiaste, que tú creíste, de pronto te hace ese tipo de cosas, lanzarte 5 juicios, 5 cosas que tienes que atender de la forma más urgente, que tienes que ver cómo resolverlo sin recursos, sin poder movilizarte, y con 2 niños pequeños a tu cargo. Imagínate lo difícil que es. Lastimosamente, en este proceso no hemos encontrado apoyo tampoco en las autoridades, y hemos visto ahí la indolencia de ellos, la indolencia de un gobierno que no vela por los derechos que tienen los más desprotegidos, los más vulnerables, que somos las mujeres, que somos los niños. Me dijeron en su tiempo, el embajador de acá de Ecuador en Panamá, me dijo, se trata de un tema personal, no puedo hacer nada, voy a ver si es que algo logro conversando. Pero este tema ya se volvió, ya no es personal, y eso es algo que reclama mucho en las redes sociales. Y dicen, ¿para qué se casó? ¿Para qué estuvo con él? ¿Para qué sé yo? Tus decisiones. ¿Por qué tuviste un hijo con él? Pero yo digo, no es un tema personal. No es el por qué me casé, el por qué tuve un hijo, el por qué me quedé con él, por qué estuve 5 o 6 meses con él aguantando estas cosas. Este es un tema de que mi situación me la creó una persona externa. No la creé yo. No la hice yo, no la generé yo. Yo intenté hacerlo mejor, y yo creo que las mujeres normalmente, la mayoría, intentamos dar lo mejor. Nadie quiere generarse problemas, nadie hace las cosas para que le vayan mal. Siempre haces las cosas para que te vaya bien. Pero si la otra persona, te encuentras con que la otra persona tenía otros planes, pues tienes que enfrentar la realidad y te ves obligada a hacer cosas como exponer tu vida, porque no te hacen caso las autoridades, porque piensan que es un tema personal. Y en este caso, al menos, ya no es personal. Este es un tema incluso internacional de derechos humanos, porque nos han dejado a nuestra suerte. Somos inmigrantes, estamos en otro país, somos personas vulnerables, no nos han ayudado, no nos han dado guía. Era lo mínimo que esperaba de mi país, de mi embajada acá en Panamá, que me dé una guía de cómo se hacen los trámites aquí. Que me digan, mira, en tu situación tú deberías ir a tal lado, a tal lado, a tal lado, conversa con tal fundación, conversa con tal ministerio, nosotros te podemos ayudar a hacer los contactos, pero de eso no hubo nada. Es un escudo, es un patriarcado, es una indolencia, están inmutados todos ellos, todo el gobierno callado, todos los ministerios del Ecuador callados, todos los que deberían estar involucrados en un tema como este callados, yéndose contra convenios internacionales que el Ecuador ha firmado, y no les importa las sanciones, los llamados de atención que puedan recibir por haber infringido esos convenios. En el año 94 se firmó el convenio Belém do Pará, y ese convenio es precisamente para poder proteger, para poder prevenir y poder sancionar a aquellas personas que violentan a las mujeres. Y pese a que hay eso, y pese a que ese es un manual en el que deben basarse los países que firmaron este convenio, saben qué deben hacer, hay protocolos que deben seguir, y no los han seguido, y no les ha importado, y nos siguen haciendo víctimas cada día. Y ahora solamente nos queda esperar
Si es que yo regreso al Ecuador, no me imagino todo lo que voy a tener que enfrentar en el sistema judicial, un sistema judicial corrompido, donde todo se compra, donde ahí la justicia es para el que más dinero tiene. La verdad que escucharte, Verónica, también nos pone en un lugar diferente, porque evidentemente nosotros lo que leíamos eran comunicados del gobierno diciendo que te asistieron desde el principio, y escuchar decir que es un tema personal es lo más vergonzoso que uno puede además imaginarse, ¿no? Se repite todas estas situaciones con los casos. Yo estoy leyendo algunos comentarios que nos describen ahora mismo en el canal de YouTube, y la verdad que también sorprende que cuando las mujeres hablan de estos temas, yo sí quiero decir que no es que jodemos, no es que, porque precisamente uno trata de insertar estos conceptos tan infames, pero creo que estamos tratando de deconstruir también un proceso mediático de estos casos, porque también el ejercicio periodístico merece que las víctimas tengan también precisamente su espacio para poder contar. Y sean tratadas con respeto en los medios de comunicación. Y lo digo porque evidentemente nos acostumbramos a escuchar después las versiones de los agresores que se convierten en víctimas, ¿no? Luego tienen todo el aparataje y una sociedad que sostiene eso también. Eli, por ejemplo, es difícil ahora verte, indiscutiblemente lo hablábamos antes de entrar a cabina, que me decías que antes eras un ciudadano común, una ciudadana común, y que ahora sientes otros tipos de responsabilidades, porque además de esto también, si bien al principio tenemos que enfrentar bastantes miedos para contarlo, también hay que reconocer el empoderamiento y la fuerza que uno lastimosamente descubre en una misma, ¿no? ¿Cómo te ves ahora, Eli? ¿Cómo estás? ¿Cómo sientes que esto también te permite asistir a otras personas? Definitivamente, luego que le quitó la vida, porque esa es la realidad, le quitó la vida a mi hija, Germán Cáceres, y la Policía Nacional, porque no hizo nada, porque se evite, se desarrolló más ese regazo. Y ese regazo ha sido sin miedo, sin dolor, sin dormir. Y eso va a quedar por siempre, para todas las que somos víctimas, para todas. Porque definitivamente tenemos que llegar a un punto donde tenemos que bronquearnos con el Estado, con la Policía Nacional, dos monstruos, y ahora con esa administración de justicia que lo único que refleja es cuánto tienes. Y al decir cuánto tienes es, yo no tengo. Yo tengo tu apoyo, Andrea, y le voy a dar el apoyo a Verónica. Pero no tenemos el signo dólar, donde nosotros decimos cuánto tienes y cuánto valen, definitivamente. Pero ¿cuánto vale la vida de nuestras hijas? Es mi pregunta. No vale nada, porque simplemente este Estado se ha vuelto indolente, sordo, ciego y mudo. Y particularmente el caso de María Belén, donde el Estado tiene responsabilidad absoluta. ¿Qué ha hecho? Tratar de crear trolls y tratar de crear esas cortinas de humo para que no se den cuenta que ellos son responsables absolutos de la muerte de María Belén Bernal. A ustedes también le dijeron, es personal. Claro, si eso es una discusión de pareja, nadie se meta. ¿Dónde fue? Caramba, ¿dónde fue? Que no se olviden, y después que el tribunal decida ponerle una medalla a la mejor egresada con el nombre de María Belén. No deseo esa medalla. Yo necesito procesos de reparación integral absolutos para la sociedad, no solamente para la madre de María Belén o para el hijo de María Belén. Necesitamos respeto. No nos respetan. ¿Qué es eso? ¿Qué cree el tribunal? ¿Por qué atentan contra nuestra inteligencia? Ya basta. Un sistema de justicia completamente engorroso. Acá nos pregunta José Ignacio Miranda, pregúntele por favor a la señora Otavalo, ¿por qué en el juicio retiraron como prueba la pericia acústica del ingeniero Guillermo Rodríguez? Y que dijo el perito experto en una audiencia. Bueno, porque usted ha dicho que la única prueba prácticamente que se tomó en cuenta fue el audio que su hija pudo dejar como prueba. Primero, las pruebas, la prueba de mi hija se supone que si usted empieza a grabar es porque se siente ya con temor y agredida. Nadie tomó en consideración, y el tribunal no tomó en consideración, que a mi hija la golpearon antes de asesinarla. Y dos, ellos dicen con un elemento muy fuerte en su cerebro. Nadie tomó en cuenta, si ustedes leen la sentencia, ni siquiera lo refleja.
Ahora, ¿por qué decidieron quitarle? No decidió quitarle Elizabeth Otavalo, la fiscalía. Sin embargo, sí se tomó en cuenta el perito de audición. Y ahí dice, de acuerdo a los gritos se puede escuchar. Se puede escuchar en tonalidad baja, media y alta. Es decir, si ella grita cuando usted pide auxilio, Denise, no pide auxilio. No, pide auxilio con desesperación, con angustia. Y si ella gritó es porque se vio agredida. Pero eso no consideró el tribunal. El tribunal lo que ha considerado es únicamente la institucionalidad de la Policía Nacional. Le refleja lo que dice Camacho, le refleja lo que dice Pillajo y cosas así. Y lo que ya no le conviene al tribunal dice que es que ellos dicen algo sin veracidad. Entonces, por favor, por eso es que vamos a llegar a la otra instancia. Algo que yo también escuchaba mucho cuando cubría era, Otavalo busca generar un precedente ridículo, en este caso, que es acusar a un femicida por omisión, ¿no? Como que si crear precedentes fuera un delito, digo, así se han generado los grandes cambios en la humanidad. Esibel, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ves ahora que esto va a avanzar? ¿Cómo está tu guagua, además, no? Porque estás sosteniéndote y sosteniéndola a ella, ¿no? A ver, yo estoy muy preocupada porque ayer terminó la instrucción fiscal en el caso de incumplimiento de medidas que se da cuando es tomado en flagrancia porque le escupe, ¿no? Además va específicamente al lugar donde estaba mi hija a escupirle, ¿no? Alguien le llama, porque es un grupito de machitos, ¿no? Porque eso también hay que comentar, que se cuidan las espaldas, y entonces al verle ahí alguien le llama y va exclusivamente a esto. Digo, estoy muy preocupada porque pese a que hemos hecho las cosas en legal y debida forma, el fiscal, digamos, tiene ciertas dudas respecto a que si la Junta de Protección de Derechos puede emitir medidas de protección. Y la Junta sí puede emitir medidas. Y además notificar vía correo electrónico, porque así está establecido en el reglamento. Y este temita del correo electrónico es algo que, digamos, quieren de alguna manera, ¿no? Buscar formas para quizá no dictar, ¿no? Cargos o establecer cargos en contra de este agresor. Por eso yo vuelvo a repetir, nosotras en general vemos que estamos luchando contra un sistema patriarcal, con un sistema de justicia corrupto, y ahí voy quizá a hablar por todas nosotras. La doctora Diana Salazar es mujer, tiene una unidad de género que se supone debe estar activa y velar por estos procesos y pedirle entonces que haga lo que debe. Y lo que debe es protegernos a nosotras, las mujeres, en nuestros tránsitos más violentos y desgarrados, como es cuando enfrentamos temas de violencia de género. Y no deberíamos esperar a que ejerzamos esta presión para que puedan hacer las cosas. Ahí también aclarar algo que es importante. La violencia en nuestra contra no es un tema privado, y lo personal es político, y por eso estamos aquí, haciendo lo que debemos, presionando. Solamente decirles que yo resueno con todas nosotras en una situación muy compleja como la que estamos viviendo, en especial con Verónica, que está fuera de un abrazo de distancia, ¿no es cierto? Decirle estamos aquí. Yo he pensado mucho en ella, en su hijo. Todas hemos sido madres, ¿no? O la mayoría de nosotras estamos aquí. Dar de lactar así, cuidar a un niño pequeñito así, es realmente infame. Ojalá puedan ayudar también a que regrese Verónica, la sociedad en general, porque ha puesto también una cuenta de ahorros para que podamos apoyarla. Apoyemos, ayudémonos entre nosotras, ¿no? Ayudemos a las víctimas. Yo precisamente ayer o antes de ayer hablaba con la Tamara Hidrobo, que también pues está siempre pues hablando de estos temas, y reflexionábamos eso también, Sibel, ¿no? Que en un momento determinado las mujeres víctimas de violencia lo que necesitan, si bien es importante lo que estamos haciendo, si bien es importante hablar de la violencia, necesitan que les ayuden a pagar un arriendo, que les ayuden a comprar alimentos para sus hijos, que les ayuden a comprar pañales. O sea, es un tema que tiene mucho de la palabra, de la fuerza, del generar conciencia, pero también de esa ayuda práctica que podamos darles a las mujeres víctimas de violencia. Cuando una vecina está sufriendo víctima de violencia y nosotros sabemos y podemos ayudarle en algo, hagámosle, no nos hagamos de la vista gorda, no dejemos que esto pase en nuestra comunidad, que pase en nuestro barrio como si fuera ese problema privado, personal, que nos quieren hacer creer que es así. Y Andrea, ahí el tema más grave y más doloroso siempre sí son los niños, ¿no? Hace no
no mucho enfrentamos el caso de un niño abusado sexualmente en una escuela, y yo pude ver, porque pude estar medio cercana a la mamá, lo difícil que fue conseguir que hagan una pericia psicológica a ese niño, las dificultades que la mamá tenía para poder hacerse un examen, que no le crean, a veces que no le crean a una mujer grande, adulta. Bueno, uno dice, la sociedad es así y a las mujeres siempre nos han culpado, pero que no le creas a un niño, que no le creas a un adolescente que te está diciendo que ha sufrido víctima de violencia. Hace unos días me encontré en el aeropuerto con el ministro Toscanini. ¿Se acordarán que cuando hubo una niña de 12 años dijo que era consentido? ¿Se acuerdan de ese caso? Me daba ganas de decirle, creo que le fui cantando por al lado, las niñas son niñas, no madres. No sé si es que el tipo haya reflexionado que alguna vez protegió a un agresor, diciendo que era un acuerdo de que la niña en la Amazonía se la lleven para que se case con un hombre adulto mayor o algo así, ¿no? Entonces es bien doloroso lo que les pasa a los niños, a las niñas, a los adolescentes en nuestro país. Totalmente, es un contexto de violencia sistemática, no solo del sistema judicial, sino del sistema estatal en general. Nos duele mucho, nos indigna. Creemos que las niñas y adolescentes son doblemente víctimas, no solo por sus agresores, sino también por el Estado, y que el sistema de justicia, ciertos operadores resultan indolentes. En nuestro caso específico, el procesado no acudió a firmar a Atacames desde noviembre. ¿Qué hizo la justicia de Atacames? Le premió, le dijo venga a firmar a Quito. Tampoco ha venido a firmar a Quito. ¿Y qué hicieron? Sigue libre. ¿Y saben dónde está? No sabemos dónde está porque no se ha presentado a firmar. Y esto ha ocurrido con complicidad judicial de las autoridades de Atacames. Y esto nos indigna y nos pone en una situación de indefensión. Danelli está con estrés postraumático, con depresión, con temor a salir por todo este contexto de violencia que ha vivido. También quisiera dar un profundo agradecimiento a las compañeras de la Coalición Feminista Esmeraldeña, Mujeres de Asfalto y otras organizaciones que se han unido en esta lucha. Hemos sentido el abrazo sororo de muchas mujeres y de muchas niñas y adolescentes también que han pasado por esta situación. Si el acceso a la justicia es complicado acá en la ciudad de Quito, en la capital, donde se supone que hay un sistema pericial más avanzado, ustedes se imaginarán todo el proceso revictimizante que se vive en otras provincias, especialmente en Esmeraldas, donde hemos vivido en carne propia esta impunidad y esta falta de justicia. ¿Qué podemos hacer? O sea, yo hoy por hoy me pregunto también, Dani, ¿qué podemos hacer? Porque incluso se logran sentencias, pero de ahí a que realmente se cumplan estas sentencias, de a que se cumpla la reparación que establecen estas sentencias, es un camino que tú no sabes si es que en realidad algún día vas a poder obtener o ver algo, es un poquito de esa reparación o ese poquito de justicia. Que además también yo recuerdo, lo pongo porque estamos aquí con Eli, el día de la sentencia de Cáceres, Diario La Hora publicó lo que exigía Eli por derecho en temas de reparación económica, que evidentemente no hay precio para la violencia que vos vives, para el destrato que vos tienes que enfrentar, para lo que sufre tu familia, porque los familiares aquí son clave también, quienes tienen el privilegio y la bendición de tener madres como ustedes, familiares como ustedes, porque es un proceso eterno, Sofi, y además después viene la reparación tuya psicológica. ¿Cómo te repones después de esto? Tienes que seguir viviendo, pagando, comiendo, y además cuando hay hijos, es uno de los temas más preocupantes. Entonces ahí sí entra también una responsabilidad de los medios de comunicación de informarnos y educarnos en temas de violencia de género, porque para mí, yo siempre pongo esta discusión y por eso también a veces media polémica, para mí el periodismo tiene que tener en todas sus áreas un enfoque de género, porque precisamente mientras sigan habiendo cifras tan nefastas como 23 horas una mujer es asesinada en Ecuador, es lamentable. Por ejemplo, Verónica, yo te escucho y la verdad que estoy conteniéndome no llorar, porque yo no soy madre aún, pero me pongo en tu lugar y digo, maternar en esas condiciones, donde además no estás en tu país, que tienes que ir buscando cómo salir adelante, no es algo que debes vivir tú ni ninguna otra mujer. Tú estás haciendo un trabajo grandísimo, que te abrazamos aquí también porque somos periodistas, porque salir en cámara nunca es fácil, porque no es algo que tú eliges visibilizarlo, tan obligado. Y la verdad que aquí hay un llamado puntual a las autoridades, si nos están escuchando y si nos escuchan,
que realmente dejen de ser tan mentirosos. Así es, sí, ¿no? sí. Mentirosos, porque no hay otra palabra, timadores. En un momento, el 12 de junio, la Cancillería saca un comunicado diciendo, desvinculamos al sujeto. Días después nos enteramos que no ha sido verdad, que le han puesto un mail diciéndole que para el 30 de junio le vamos a desvincular. O sea, esos 18 días para Verónica siguen incrementando esa violencia y ese dolor que está enfrentando sola, bueno, por lo menos con su hermana, allá en un país que no es el suyo. Y tú decías lo de los medios. A Verónica también le sacaron un titular poniendo lo que el agresor alguna vez había escrito en redes sociales y que ella había respondido, es decir, metiéndose en asuntos de la vida, ahí sí privada, ajenos a el contexto de violencia que ella estaba denunciando, Verónica. No sé qué quieres decir, qué más quieres que sepamos acá y cómo podemos ayudarte. Bueno, solamente puedo decirles que sí, es sumamente duro estando en esta situación. Uno está mucho más sensible por el tema del embarazo, los cambios, y además de eso toparse con toda esta realidad que te golpea en la cara, que a veces tú pensabas que era solamente un pedacito de malos entendidos o que tal vez la relación finalmente no funcionaba. Pero cuando empiezas a leer las denuncias que te ponen, tú dices, Dios santo, ¿cuáles eran las intenciones de esta persona? Y tú dices, fue lo mejor que pude haber hecho fue irme con mis hijos, fue denunciar, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado conmigo. Y bueno, viene una nueva etapa en la que tú ves la ausencia total de las autoridades y el juicio ahora por parte de todas las personas que se han hecho parte de tu vida a través de las redes sociales y que creen que tienen derecho a opinar sin saber pormenores, sin saber qué es lo que ha pasado y haciéndote culpable a ti. ¿Por qué no culpar al agresor? ¿Por qué no culpar al indolente? ¿Por qué no culpar a quien ocasiona realmente las cosas? Porque no sabemos realmente lo que pasó. Yo estoy dando mi versión y ustedes han escuchado la versión de él. Yo realmente digo, ¿habrá mujeres que se puedan poner del lado de un agresor, de una persona que no fue sensible, que no quiso cambiar, que no quiso mejorar ni siquiera por su hijo? Y también hay mujeres así. Hay mujeres así que tienen ese machismo inculcado en su cabeza y que seguramente criarán hijos machistas. Y esto se hará una bola de nieve. Esto está en nuestras manos, mujeres. Esto está en nuestras manos, en criar a nuestros hijos de una forma adecuada, en criar a nuestros hijos respetando a las mujeres. Esto está en nuestras manos, es nuestra crianza la que los levanta como son. Nosotros tenemos mucho que ver y nosotros tenemos mucho que hacer en nuestra mentalidad, en nuestra forma de actuar y empezar respetando a nuestro género. Mujeres, Se cortó el audio con Vero, ya tenemos una dificultad, bueno, pero creo que ha dejado claro el mensaje, ¿no? Y cuando ella decía esa pregunta de ¿hay quienes se pueden poner del lado de los agresores? Sí, lo ha visto María Belén, Elizabeth, cuando decían capaz si no estaba tan borracho no la mataba, defendiéndola, justificando. Me imagino que ustedes habrán vivido lo mismo. La jueza. El tribunal, el mismo tribunal, lo que no consideró todas las pericias o simplemente está considerando lo que en contexto es la institucionalidad de la policía. Eso es lo que yo determino. Eso es espíritu de cuerpo. Eso es espíritu de cuerpo incluso institucional. Que todas las instituciones del Estado se unen para nosotras las víctimas seguirnos matando. Eso es. Pero aquí estamos, de la mano, para decir basta. La verdad que ha sido un espacio muy potente. Fuerte. Siempre es difícil poder sostener también este tipo de momentos porque evidentemente los medios de comunicación tenemos que hacer, yo insisto bastante, esta deconstrucción también de lo que merecen contar las víctimas, ¿no? Nuestro
fin como Warmis también es simplemente poner en contexto lo que ocurre, porque precisamente todavía los gobiernos y la sociedad pone en una situación de privilegio al agresor y no a las víctimas. No es fácil estar aquí contando esto en un micrófono, nunca va a ser fácil. Evidentemente a veces se busca evitar los procesos revictimizantes, pero lamentablemente hay que seguir contando mientras sigan asesinando a mujeres y sigan violentando sexualmente a niñas y a niños. Y en el Ecuador esto sigue siendo Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con el índice de embarazos infantiles más altos, después de Venezuela. Y número uno en impunidad también, hay que decirlo. Ya nos tenemos que despedir, no sé si Bel quieres concluir algo, 15 segundos igual, Andrea. No, muchísimas gracias, solamente decir que debemos estar unidas, que un poco lo que decía Verónica era eso, ¿no es cierto? Las mujeres tenemos que luchar por nuestros derechos en todo espacio en que nos encontremos, y muchas gracias por el espacio, no es fácil, pero aquí seguimos en la lucha. Muchas gracias, Sibel y Andrea. Y agradecerles también por el espacio, un abrazo y un gusto poderle conocer a Elizabeth, toda su fuerza, su lucha ha sido muy constante en toda Latinoamérica. Sibel también, a Verónica un abrazo muy fuerte, gracias por el espacio. Les invitamos a podernos seguir en nuestras redes sociales de la plataforma Justicia para Danelli, tanto en Facebook como en Instagram, y Danelli Justicia en Twitter. Para nosotros es muy importante la visibilización para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, especialmente en el entorno de las niñas, donde el 65% de agresores pertenecen a su círculo cercano familiar. Bueno, amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, Elizabeth, Sibel, Verónica, Andrea, y a todas las otras víctimas que se suman y que nos escriben también mensajes porque nos cuentan su testimonio. Se nos pasó uno que quería decirlo porque las mujeres a veces necesitamos estos espacios. Magu nos decía, yo también fui víctima de violencia, estaba casada con un militar que se burlaba de mí diciéndome que para él no habían leyes y que él nadie podía hacer nada con él, casi me mata, pero bueno, salió viva, logré salir. Te abrazamos también, Magu. Gracias a todas. Chao, chao.